La historia de Job no comienza con tragedia, comienza con admiración. Un hombre descrito por el mismo Dios como intachable y recto. Un hombre que se alejaba del mal y caminaba con integridad en un mundo lleno de corrupción. Tenía todo lo que el mundo podía ofrecer, una riqueza inmensa, una gran familia y una reputación espiritual que muchos solo podían soñar. Era amado, respetado, incluso temido por su cercanía con lo divino. Pero, ¿y si te dijera que fue precisamente esa rectitud lo que provocó el colapso de su mundo? Hubo un día, invisible a los ojos humanos, en el que el cielo sostuvo una reunión y el adversario se presentó. No por accidente ni por invitación, sino por permiso, y lo que ocurrió en ese instante cambiaría la vida de Job para siempre y revelaría un secreto sobre la fe que pocos están preparados para comprender, porque esta no es solo una historia antigua sobre dolor y paciencia, es un plano divino, una revelación sobre lo que sucede cuando Dios permite la tormenta, no porque te está castigando, sino porque confía en ti. Job no perdió solo su comodidad, lo perdió todo. En cuestión de minutos, su riqueza desapareció, sus sirvientes fueron asesinados y sus hijos, todos, murieron en un colapso repentino. La mayoría de las personas habrían maldecido a Dios, muchos habrían exigido respuestas, pero Job hizo algo que resuena hasta la eternidad. Se arrodilló y adoró. ¿Por qué? ¿Por qué alguien alabaría a Dios en medio de una ruina absoluta? Esa es la pregunta que esta historia nos obliga a hacer, y la respuesta desafiará todo lo que creías saber sobre el sufrimiento, la justicia divina y el propósito detrás de tus pruebas más dolorosas. Esta no es solo la historia de Job, es la tuya, es la mía, es la de cada alma que alguna vez se ha preguntado dónde está Dios cuando todo se derrumba. Y si te quedas con este mensaje hasta el final, no solo escucharás la historia de un hombre que lo perdió todo, descubrirás el secreto que encontró en el fuego, una verdad que transformará tu manera de ver el dolor, la fe y a Dios mismo. Antes de la tormenta hubo quietud. La vida de Job parecía ser el reflejo perfecto de la bendición divina. Tenía rebaños que se contaban por miles, tierras que se extendían más allá del horizonte, e hijos que convivían en armonía. Pero más allá de sus posesiones o de su familia, Job poseía una reverencia por Dios que iba más allá de la rutina, una devoción anclada en lo invisible. Después de cada reunión familiar, Job se levantaba temprano para ofrecer sacrificios por si acaso sus hijos habían pecado en el corazón. No era solo un hombre rico, era un sacerdote en su propio hogar, un guardián de lo sagrado. Pero ¿qué ocurre cuando alguien tan fiel, tan devoto, tan celoso de caminar en los caminos de Dios, se convierte en blanco de un permiso celestial? En el reino invisible ocurrió un momento que cambiaría la historia. El adversario se presentó ante el trono y se le hizo una pregunta que puede parecer casual, pero no lo era. ¿Has considerado a mi siervo Job? No como una curiosidad, no como una prueba, sino como una declaración. Dios no estaba apostando, estaba revelando. La vida de Job se convertiría en el escenario de una revelación cósmica, una parábola viva sobre lo que es la fe verdadera cuando se le arranca todo lo demás. Satanás no creía en la sinceridad de Job. Solo te adora porque lo has protegido, argumentó. Quítale esa cerca, arrebátale tus bendiciones, y te maldecirá en tu cara. No era solo una acusación contra Job, era una acusación contra la posibilidad misma de una fe desinteresada. ¿Puede un ser humano amar a Dios de verdad? ¿Sin recompensas? ¿Sin consuelo? ¿Sin explicaciones? La respuesta de Dios no fue con argumentos, sino con permiso. Todo lo que posee
está en tus manos, solo no toques su vida. Y en ese instante la historia dio un giro, no porque Dios abandonara a Job, sino porque creía en él, porque hay un tipo de fe que solo emerge en el fuego, una fe que brilla más cuando la luz se apaga. Lo que siguió fue un descenso, un desmoronamiento violento de todo lo que Job amaba. Un mensajero tras otro llegó con noticias que convirtieron la celebración en luto, asaltos, fuego, desastre natural. Cada forma imaginable de pérdida cayó sobre el mundo de Job. Y luego, el golpe más devastador. Sus hijos, su alegría, su legado, desaparecieron. ¿Puedes imaginar ese silencio? El tipo de silencio que llena un hogar cuando ya no queda ninguna voz. La quietud de un padre que recibe noticias demasiado pesadas para ponerlas en palabras. Y en ese momento, Job se levantó, rasgó su manto, se rapó la cabeza y entonces se arrodilló y pronunció palabras que desafían toda lógica humana. Desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré allá. El Señor dio, y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Esto no es negación, no es insensibilidad. Es lo que ocurre cuando un hombre lo pierde todo, y aún así se aferra a lo único que no se le puede quitar. Pero la prueba no había terminado. En realidad, apenas comenzaba. Pasó algún tiempo, y una vez más se reunió la asamblea celestial, y una vez más el adversario se presentó, y de nuevo Dios le hizo la misma pregunta: ¿has considerado a mi siervo Job? Pero esta vez el tono cambió. Había fuego en las palabras de Dios. Aún conserva su integridad, aunque tú me incitaste contra él sin razón. En otras palabras, Job había pasado la prueba. La acusación había fallado, pero el enemigo no se rindió. Piel por piel, respondió con veneno. El hombre dará todo lo que tiene por su vida. Toca su carne, hiere sus huesos y te maldecirá en tu cara. La teoría del enemigo era clara. Una fe que sobrevive a la pérdida material no resistirá el dolor personal, y Dios, aún confiando plenamente en su siervo, permitió que viniera la siguiente ola. Está en tus manos, dijo. Solo preserva su vida. Lo que vino después no fue solo sufrimiento, fue tormento. Job fue herido con llagas dolorosas desde la planta del pie hasta la coronilla. Su piel se agrietaba, supuraba, ardía. Su cuerpo se convirtió en un campo de batalla. Se sentó entre cenizas, usando un pedazo de barro quebrado para rascar sus heridas, no para aliviarlas, sino solo para sentir algo distinto. Esto no era simbólico, era real. Un hombre justo, antes fuerte y admirado, reducido al polvo, su propia carne convirtiéndose en su cárcel. Pero tal vez la herida más dolorosa no fue física, sino una voz. La voz de quien más amaba. Su esposa, también dolida, también en duelo, lo miró con ojos nublados por las lágrimas y le dijo: ¿aún mantienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. No lo dijo por crueldad, lo dijo desde la desesperación. Sus palabras reflejaban lo que muchos sienten en sus noches más oscuras, cuando el dolor es insoportable, cuando Dios parece ausente, cuando seguir creyendo parece absurdo. Pero Job no respondió con rabia, no la despreció. Respondió con una calma ardiente que había habitado su alma desde el principio. Hablas como una necia. Recibiremos de Dios solo lo bueno y no también lo malo. Esa línea, esa sagrada frase, aún retumba como un trueno. Job no estaba fingiendo ser fuerte, estaba confesando algo más profundo, que la fe no se prueba en la prosperidad, se revela en el sufrimiento, que el Dios que da sigue siendo Dios cuando quita.
Aún entonces, Job no pecó con sus labios. Las noticias de su sufrimiento se esparcieron por la región, y desde tierras lejanas, 3 amigos se enteraron de lo ocurrido, hombres sabios, respetados, Elifaz, Bildad y Zofar. Dejaron sus hogares para visitar al amigo caído, pero al verlo, apenas lo reconocieron. La imagen de Job los quebró. Rasgaron sus ropas, lloraron a gritos y cayeron al suelo junto a él, pero no hablaron ni una palabra. Durante 7 días y 7 noches guardaron silencio, compartieron su dolor, sintieron su desolación, permitieron que el peso del duelo hablara donde las palabras no podían alcanzar. En el mundo antiguo, el silencio no era debilidad, era reverencia, un espacio sagrado que honraba el misterio del sufrimiento. Y sin embargo, incluso el silencio llega a su fin. Después de 7 días, Job rompió. Abrió su boca, no para quejarse ni para acusar, sino para lamentar. Un grito brotó del pozo de su alma, crudo y sin filtros. Perezca el día en que nací, ojalá nunca hubiera visto la luz. No era blasfemia, era verdad. Job no maldecía a Dios, lloraba su vida. Lamentaba un dolor que no podía comprender, y en ese clamor escuchamos la voz de cada creyente que alguna vez se ha preguntado: ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿Por qué esto? La prueba había comenzado con la pérdida externa, pero ahora la verdadera batalla era interna. ¿Seguiría Job aferrado a Dios cuando sentía que hasta él lo había abandonado? Cuando Job rompió el silencio, sus amigos ya no pudieron contenerse. Uno por uno comenzaron a hablar, no con consuelo, sino con explicaciones. Elifaz, el primero, se expresó con un tono de experiencia y una capa de preocupación. Le recordó a Job que él había sido consejero para otros. Ahora debía aceptar el consejo, pero escondido entre sus palabras había una acusación. El sufrimiento, dijo, no viene sin causa, debes haber hecho algo mal. Una acusación disfrazada de teología. Job, débil pero aún firme, escuchó, y luego respondió, no con excusas, sino con angustia. Su corazón se derramó como río desbordado. Mi aflicción es más pesada que la arena del mar, dijo. ¿Por qué no me deja morir Dios? Entonces habló Bildad. No lo hizo con suavidad, sino con dureza. Tus hijos murieron porque pecaron, pero si tú eres justo, Dios te restaurará. A los oídos de un padre en duelo, esas palabras eran más crueles que cualquier pérdida. El alma de Job sangraba, y ahora su integridad era juzgada, y sin embargo, no se rindió. Sé, dijo, que nadie puede contender con Dios, pero ojalá pudiera, ojalá hubiera un tribunal, alguien que llevara mi caso ante el Todopoderoso. Entonces intervino Zofar, el más joven y severo. Hablas demasiado, dijo. Dios seguramente te está castigando menos de lo que mereces. Arrepiéntete, tal vez tenga misericordia. Una vez más, Job respondió, no con arrogancia, sino con fuego. Soy inocente, afirmó, y si no lo fuera, ¿quién eres tú para juzgarme? ¿Acaso eres la boca de Dios? Lo que siguió fue un largo, agotador ir y venir. Cada amigo insistía. Job debía estar ocultando algún pecado, y Job insistía en su inocencia. Una y otra vez repetían el mismo argumento. El sufrimiento es castigo, la bendición es recompensa. Pero la experiencia de Job desmontaba esa lógica. Si eso fuera cierto, decía, ¿por qué prosperan los malvados? ¿Por qué los crueles envejecen y se enriquecen mientras los justos sufren? Ellos no tenían respuesta, solo repetían lo mismo. Y entonces, otra voz, una que hasta ahora había guardado silencio. Eliú, joven, apasionado, ardiente en su celo, había esperado por respeto,
Pero ahora habló, no para consolar ni para atacar, sino para elevar la conversación. Todos ustedes hablan de Dios como si lo comprendieran, dijo, pero la sabiduría no pertenece solo a los años, sino al aliento del Todopoderoso. Reprendió a Job por justificar su inocencia más que la justicia de Dios, y reprendió a los amigos por condenar sin pruebas. Luego habló del sufrimiento, no como castigo, sino como instrucción. Dios susurra en el dolor, dijo. Habla en sueños, en aflicción, en corrección, no para destruirnos, sino para despertarnos. Sus palabras cambiaron el ambiente. Por primera vez, alguien decía que el sufrimiento no era un ataque, sino una invitación. Y entonces todo cambió. El cielo se oscureció, el viento se levantó y una tormenta se acercó. Desde el corazón del torbellino, Dios habló, pero no dio explicaciones, dio preguntas. ¿Quién es este que oscurece mis designios con palabras sin conocimiento? ¿Dónde estabas tú cuando puse los cimientos de la tierra? Dios no se defendió, se rebeló, y cuanto más hablaba, más pequeño se volvía Job. ¿Has mandado tú a la mañana? ¿Se te han revelado las puertas de la muerte? ¿Puedes atar las cadenas de las Pléyades? No era burla, era majestad. Dios recordaba a Job y a nosotros que hay una sabiduría más allá del entendimiento, un diseño más profundo que el dolor. Habló de la creación, de las bestias salvajes, de la libertad del océano, del vuelo del águila, del ímpetu del caballo, y luego dos criaturas, Behemoth y Leviatán, símbolos de poder y caos, cosas que ningún hombre puede dominar. ¿Puedes ponerle una cuerda en la nariz a Leviatán? ¿Harás un pacto con él? No eran curiosidades zoológicas, eran metáforas divinas. Dios decía, hay cosas en este mundo, el dolor, la pérdida, el reino invisible, que tú no puedes controlar, pero yo sí. Cuando la voz desde el torbellino finalmente cayó en silencio, Job no tuvo defensa, no más argumentos, no más preguntas, solo asombro. De oídas te había oído, susurró, pero ahora mis ojos te ven. Y entonces cayó al polvo y se arrepintió, no por un pecado que causó su sufrimiento, sino por el orgullo de creer que podía entenderlo todo. Este fue el momento, el verdadero giro, no cuando volvieron las bendiciones, sino cuando Job vio a Dios, tal como es. Después del arrepentimiento de Job, ocurrió algo extraordinario. La historia no termina en cenizas, termina en redención, pero no del tipo que muchos imaginan. Dios volvió su mirada hacia Elifaz y a los otros dos amigos, y su juicio fue claro. No habéis hablado de mí lo correcto, como mi siervo Job. No fue la comprensión perfecta de Job lo que agradó a Dios, sino su honestidad, su disposición a luchar, su negativa a soltar a Dios, incluso cuando nada tenía sentido. Y en un giro inesperado, Dios no solo perdonó a los amigos, les dijo que Job tendría que orar por ellos. El hombre que fue acusado, el que todos creían maldito, sería el mismo cuya intercesión traería perdón. Y Job, el que había sido herido, perdonó. Oró por quienes lo hirieron con palabras, y solo entonces comenzó la restauración. Dios le devolvió a Job todo lo que había perdido, y más. Su riqueza se duplicó, sus rebaños se multiplicaron, nuevos hijos nacieron, 7 hijos y 3 hijas, y contrario a las costumbres de su tiempo, Job les dio herencia a sus hijas junto con sus hermanos, un acto radical de gracia y dignidad. La Escritura dice que sus hijas eran las más hermosas de toda la tierra, pero más allá de su belleza eran señal de un nuevo comienzo.
De un linaje sanado, de una vida reescrita, Job vivió 140 años más, vio a sus hijos, nietos y bisnietos, y murió lleno de días. Pero aquí es donde muchos se equivocan. La restauración no fue la recompensa, fue el resultado de una revelación. El verdadero tesoro que Job recibió fue Dios mismo. La transformación interior, el paso de oír hablar de Dios a verlo, fue el verdadero punto de inflexión. La nueva riqueza, la nueva familia, la nueva alegría, fueron solo reflejos de la resurrección que ya había ocurrido por dentro. Ese es el secreto de Job, que la fe no es la ausencia de preguntas, sino la decisión de quedarse en la conversación, que Dios no siempre da respuestas, pero siempre se da a sí mismo, y que la mayor bendición no se encuentra en lo que ganamos, sino en quienes nos convertimos cuando atravesamos el fuego, y aún así decidimos creer. ¿Y qué hacemos con todo esto? Primero, entender que el sufrimiento no es señal de la ausencia de Dios. Puede ser en realidad el escenario que Él elige para revelar sus verdades más profundas. Cuando todo lo demás se derrumba, descubrimos quiénes somos realmente y quién es Él en realidad. Segundo, aprender que no todo consejo es piadoso, incluso si viene con versículos. Los amigos de Job hablaban con confianza, pero con error. Sé sabio con quien permites que interprete tu dolor. Tercero, valorar la perseverancia. Job no caminó una ruta perfecta, pero no la abandonó. Lloró, dudó, se quebró, pero no se soltó de Dios, y en esa resistencia se convirtió en recipiente de algo eterno. Y finalmente, comprender esto. Los encuentros más transformadores con Dios suelen venir después de las heridas más profundas. Es en ese momento cuando dejamos de solo oír y comenzamos a ver. Y ahora, oremos juntos. Padre Celestial, venimos ante ti, no como quienes tienen todo resuelto, sino como hijos heridos, cansados y necesitados. Traemos nuestro dolor, nuestras preguntas, nuestras batallas, no para acusarte, sino para acercarnos a ti. Como Job, no siempre entendemos tus caminos, pero hoy elegimos, aquí mismo, confiar en ti. Renunciamos a nuestra necesidad de tener todas las respuestas. Renunciamos a la idea de que el sufrimiento significa abandono. Renunciamos al temor de que estamos solos en el fuego, y en su lugar abrimos nuestro corazón a tu presencia. Purifícanos, Señor, como lo hiciste con Job. Permite que nuestras pérdidas se transformen en sabiduría, que nuestras lágrimas nutran raíces de fe inquebrantable, que el silencio se llene con tu susurro, y que nuestras pruebas den testimonio de tu fidelidad. Declaramos hoy que aunque nunca entendamos, tú sigues siendo bueno, que aunque la sanación sea lenta, tú sigues estando cerca, que aunque el dolor parezca interminable, tú sigues escribiendo nuestra historia. Danos ojos para verte, no solo para escucharte, sino para verte, y que como Job podamos levantarnos de las cenizas, no solo restaurados, sino transformados. En el nombre de Jesús, amén. Si este mensaje tocó tu corazón, si sentiste que Dios te habló a través de la historia de Job, no dejes que quede en silencio. Cuéntanos en los comentarios qué parte te movió más, qué te reveló Dios a través de este mensaje. Al darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartir tu experiencia, ayudas a que más personas descubran la verdad escondida en las Escrituras. Y si aún no lo has hecho, te invitamos a ser parte de esta comunidad de fe. Suscríbete a Secretos de la Biblia, donde cada semana desenterramos lo que Dios aún quiere mostrarnos a través de su palabra. Gracias por estar aquí.
Gracias por honrar la verdad y gracias por no soltar tu fe. Aún hay más por descubrir, más misterios por revelar, y juntos los encontraremos. Hasta la próxima. Permanece firme en la verdad y que tus ojos no solo oigan de Dios, sino que lo vean.